Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a la banda The Warning. Sí, comenzó la semana de The Warning, comenzó con todo. Ya está subido, el jueves se estrena el cover de When I'm Alone. Cover que hice con mucho amor. Además de la parte rockera tiene una introducción, una primera parte que fui haciendo modulaciones, metí una orquesta, le puse bastante entusiasmo. Así que se los dejo por acá arriba. Seguramente suba un video también de cómo lo fui armando, cómo se me fueron ocurriendo las distintas ideas. Pero ese todavía no lo tengo, pero va a estar también acá arriba. Hoy es el turno de reaccionar a un cover que hicieron de muy pequeñas. Cover de la banda AC/DC, una de las canciones más conocidas de la banda, que es Back in Black. Daniela tenía 13 años, Paulina 11 y Alejandra tan solo 9 años. Aprovecho también a mencionar que mañana es el cumpleaños de Daniela, así que desde ya le deseo un feliz cumpleaños. No creo que vea este video, pero de todas maneras le deseo un feliz cumpleaños. Se merece todo lo bueno de la vida. 24 años tiene recién y toda una carrera por delante. Mucho rock y mucha música en general. Así que bueno, allá vamos. Ah, canta Pau. Bueno, me sorprendió porque empezó cantando Pau. Era muy chiquita, tenía una voz mucho más aguda que la que tiene ahora. Obviamente por ser una niña. No sé por qué creía que iba a cantar Dani, pero bueno, empezó Pau cantando, lo hace muy bien. Es una canción que desde la batería no es muy compleja. Tiene esos cortecitos. Obviamente que hay que ser muy preciso porque si te equivocas, te vas de tiempo, se nota muchísimo. Pero bueno, es una canción que dentro de todo es accesible para cantar al lado de todas las otras canciones que hizo posteriormente. Ale era muy chiquita, se nota el bajo como súper grande al lado de ella. Y mira, ahora ella es la más grande, la más alta de todas. Todavía usaba el Fender rojo, que también lo vimos después en sus shows en vivo que hicieron ahí en el liceo. Se nota mucho el crecimiento de ellas como músicos, como músicas. A nivel sonido, a nivel interpretativo y también cómo se mueven hoy mucho más sueltas. Pero por ahora muy bien, muy bien. Bueno, genial, lo hacen muy bien. Escucho la voz de Dani de ahora, pero como más aguda, que no me pasa por ejemplo con la de Pau, que si yo creo que no viese que es Pau,
no me daría cuenta que era ella de niña. Pero sí con Dani, que se ve que ya o había cambiado la voz o ya tenía una voz mucho más formada, digamos. Y bueno, Ale era muy pequeñita todavía, obviamente que no podría identificarla. Pero a pesar de ser muy pequeña, porque tiene 9 años, se le ve bastante inmersa en su instrumento, digamos. No digo que está incómoda, pero como que está muy ahí en lo suyo. Creo que cada una. Y lo hacen bastante bien. Sí se nota el crecimiento a lo largo de los años a nivel técnico, pero ya a esta edad demostraban que tenían lo que se tiene que tener para tocar rock and roll. Tenían la actitud. Ahí ya se ve el talento. Se nota mucho también la diferencia de tiempos, de edición. Yo me acuerdo que antes era cortar la cámara y eso, y tiempo ahí como muerto para terminar. Era un clásico de los videos hace unos años. 4,6 millones de vistas, no me había percatado de eso. Y la verdad que ya demostraban que iban a ser unas monstruos. A pesar de que hoy es mucho más sencillo lograr esto, que es un video bien filmado y con la producción que tiene, en ese momento era mucho más difícil que hoy. Han logrado sacar una tanda de covers, porque hicieron varios covers que suenan bastante bien, bastante prolijos. Se nota también que está ejecutado en el momento. Creo que todos los que alguna vez tuvimos la posibilidad de grabar algo nos dimos cuenta lo preciso que hay que ser para que no se escuche ninguna cosa fuera de lugar, digamos, no pifiar y todo eso. Hay que estar muy concentrado, tener la cámara ahí, saber que te están grabando y todo. No es cómodo, y ellas ya se sentían bastante cómodas a esta edad. Eso ya empezaba a demostrar que iban a estar preparadas para todo lo demás. Me había olvidado, el jueves pasado creo que fue, salió nombrada Pau como mejor baterista por Drumeo, mejor baterista de rock. Creo que se lo remerece, porque se nota todo el esfuerzo que él le ha estado metiendo durante todos estos años de carrera. Esperemos que siga de la misma manera, así nos brinda muchísimo más. Y creo que está súper bien merecido también que haya sido una mujer. Yo no sé cuántas bateristas mujeres han logrado premios. La verdad desconozco, tendría que investigar un poco, pero estoy seguro de que no son muchas, así que también eso creo que es un paso importante. Así como también fueron la primera banda de mujeres en tocar en los MTV Video. También creo que esto es un gran mérito y habla muy bien de ellas, y en este caso de Pau. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, te pido que me dejes un like, que dejes un comentario, que te suscribas, porque la mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritas. Y que si querés escuchar una versión distinta, este jueves voy a estar subiendo el cover de When I'm Alone. No sé si será la mejor versión, pero distinta es. Voy a estar pendiente ahí en el estreno. También la idea es que sea como una especie de previa a la canción que van a sacar el viernes. No sé si ya habrán mencionado cuál va a ser. Creo que no la van a mencionar hasta último momento. Así que esto sería un poquito como una previa. Y el viernes, obviamente, voy a subir la reacción a la canción nueva. Así que también los espero ahí. Muchas gracias de nuevo.
y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!